tal? Bienvenido a otro video de Historia y Algo Más. Hoy en fin de semana de Algo Más, bandas de rock y conciertos. Adelante. La música a través de la historia es una parte fundamental para entender el alma de los hechos y la trascendencia que se guarda en los sonidos y silencios que se quedan para hacer época. En 1991, el mundo se movía a partir de los rápidos cambios en la historia. Dos conciertos guardaron la memoria de una nueva etapa que se iniciaba con el final de la Guerra Fría. Monster Rock Festival mostraba el triunfo de un sistema político y la desaparición de la cortina de hierro. El 28 de septiembre, 500,000 personas se perdieron en el éxtasis de bandas y canciones de época. Pantera, AC/DC y Metallica hicieron del festival el triunfo más recordado del capitalismo occidental en la extinta Unión Soviética. Con el mismo contexto, pero en Berlín, Roger Waters hacía un ícono de la caída del muro, que en 1989 dejaba abierta la reunificación de un país que estaba terminando de pagar las consecuencias de una guerra, iniciada por las ideologías totalitarias y el imperialismo. 30 de enero de 1969, una década terminaba con el encierro musical en el estudio de una banda considerada histórica por el proceso musical de la llamada invasión británica. Rompiendo esquemas, The Beatles cerró el documental con Apple Corps, un concierto de improvisación que pasaría a la historia como la última aparición en vivo de una de las bandas más trascendentes en la historia. A la par del tiempo histórico, cruzando el Atlántico, un festival sería el resumen de una época de cambio social. La lluvia, el movimiento hippie, la protesta social, la Guerra Fría, Vietnam, se guardaron en la ideología de Woodstock Festival. 500,000 personas electrizarían el ambiente en agosto de 1969. 32 actuaciones, íconos de una década: Joan Baez, Janis Joplin, Santana, Creedence, Joe Cocker, Hendrix, entre muchos otros, pasarían a la historia abriendo la brecha para el cambio musical en el concepto del concierto masivo. Son las 12 del mediodía en Londres, 7 de la mañana en Filadelfia y alrededor del mundo es la hora del Live Aid. El punto medio de la década de los 80 llevaba las diferencias sociales a través de la imagen del video. Golpeado por la historia, África se convertía en el punto de partida de los países poderosos, quizá para mantener su hegemonía. Después de todo un proceso de negociación y organización, Bob Geldof continuaba el proyecto de They Know This Christmas con Inglaterra y We Are the World con Norteamérica, con el proyecto más ambicioso de conciertos hasta la fecha. 13 de julio de 1985, el pop rock británico se fusionaría con las estrellas de Estados Unidos. Desde el mítico escenario de Wembley y el JFK de Filadelfia, Paul McCartney, Elton John, Phil Collins, The Rolling Stones, Bob Dylan, Ozzy Osbourne, Sting, entre otros estrellas y bandas de todos los tiempos, darían vida al festival Live Aid por Somalia y Etiopía, dejando a la historia el Día Mundial del Rock. Destacada para la historia el viaje más rápido de Phil Collins, la reunión de estrellas del pop rock más grande de la historia, la inigualable presentación de Queen que se inmortalizaba en una década marcada por la era del video. 1.900 millones de personas y 150 países vieron el evento que pasó a la historia de la música y a la historia de toda una generación. Bueno, no es un video propiamente de un top de los mejores conciertos, es un poco nada más hacer una reflexión sobre qué elementos de la historia se pueden ir relacionando con pues algunos conciertos que han sido pues sí propiamente históricos en el caso del rock pop. Y bueno, empezamos un poco con la cuestión de Woodstock como un concierto que es emblemático por una trascendencia histórica de los 60. Es un concierto que cierra toda una década, toda una generación, que está envuelto en la Guerra Fría, que está envuelto en los movimientos sociales, en el movimiento hippie, en grandes estrellas, en la revolución de lo que es la idea del festival de rock como tal, que dura varios días, ¿no? Está también este concierto de Apple Corps de Beatles, que
pues es un concierto que cierra todo un ciclo de la banda, como la parte en la cual el grupo pues estuvo encerrado mucho tiempo en el estudio, dejó los conciertos después de hacer conciertos icónicos como The Shame Stadium, pero ellos no participan en Woodstock justamente porque estaban pues metidos en el estudio, pero son dos conciertos que en el aspecto histórico encierran, engloban, considero yo, lo que sería el contexto histórico de los 60, este contexto de Guerra Fría, este contexto de denuncia, de lucha social, que bueno, marcó a toda una generación. Otros aspectos que vimos en los conciertos, bueno, está la parte de los 90, dos conciertos muy importantes, bueno, el de Roger Waters, que es un concierto en el cual se hace conmemoración a la caída del muro de Berlín, que fue en 1989, que ya para 1990-1991 se dan una serie de conciertos, bueno, conmemorando el fin de la Guerra Fría y la caída del sistema socialista y bueno, el triunfo del capitalismo en el mundo. El Festival de Música de Moscú, en el cual participa Metallica, participa AC/DC, Pantera, es otro concierto emblemático, porque bueno, al ser parte todavía de lo que quedaba ya del rezago de esta Unión Soviética, el concierto marca por completo el fin de toda una era política de un país, marca el triunfo del capitalismo. Y bueno, Monster of Rock es un concierto en el cual en lo particular pues yo lo recuerdo en la adolescencia y marcó a toda una generación, que estábamos viviendo un cambio político entre la llegada de la modernidad, la llegada de la globalización, la llegada del neoliberalismo, ¿no? Un concierto que recuerda una etapa fundamental de Metallica como una de las bandas más importantes de la historia en el gusto personal también, ¿no? Es un concierto que te dice termina la Unión Soviética, termina la Guerra Fría y empieza el gran desarrollo comercial, la vorágine capitalista que bueno va a llegar hasta nuestros días, ¿no? Prácticamente. Por eso elegimos estos dos conciertos en los 90. Y finalmente, bueno, Live Aid, que es un concierto que se da pues a mediados de los 80, que está dentro también de este proceso que empezaba a perder los estados de bienestar, ¿no? Cuando de pronto las potencias económicas se dan cuenta que por medio de la música pueden generar ayudas a continentes sumamente golpeados por la historia y lo económico como es África, ¿no? Un concierto en el cual se reúnen una gran cantidad de estrellas, icónica la actuación de Queen, icónico todo lo que sucede alrededor de hacerlo en dos escenarios al mismo tiempo, mostrar el monumental escenario mítico de Wembley con Queen, con Paul McCartney, con Elton John, con bueno, músicos, bandas que hicieron historia, ¿no? Sin embargo, ya en el contexto histórico el concierto pues nos deja el hecho de que había proyectos de apoyo económico en los 80 que estaban dejando atrás esta idea del Estado benefactor y de la entrada total de la iniciativa privada que finalmente se iba a consolidar en 1990, 5 años después con la caída del socialismo. Entonces estos conciertos que presentamos unen varias etapas de la historia, los 60, la caída de la URSS y la llegada de la era del video y esta gran apertura del capitalismo y del desarrollo comercial. Y bueno, ya pues propiamente hablando de conciertos, de grupos, de música, pues también preparamos un poco un breve collage de lo que son algunos momentos especiales de conciertos, de artistas, de canciones que se fueron dando en adelante, ¿no? Y vamos a ver un top ya ahora sí de algunos conciertos. Adelante.
Bueno, estos fueron ya pues conciertos, grupos, cosas que pues están obviamente pues también en el gusto más personal, pero pues que también fueron conciertos muy recordados y que sé que la mayoría de los que están viendo el video pues los conocen a los grupos, conocen a las bandas, a los artistas, son pues íconos de la historia de la música. Y bueno, pues espero te haya gustado el video y pues sigas apoyando el canal, no olvides suscribirte, compartir y bueno, pues seguimos trabajando en mejorar el canal y en tratar de darle un toque de historia a tu día. Esto fue un video de historia y algo más, fin de semana y algo más. Nos vemos en otro video el siguiente fin de semana. Hasta pronto.